Buenos días a todos, estamos con la clase número 3, ya estamos avanzando, ya podemos describir un electro. Vamos a hacer un recordatorio de cómo lo describimos: el ritmo, la frecuencia, el eje, el PR, el QRS, el ST, la onda T, el QT, y después hacemos una conclusión en base a todo lo que hemos visto. Esto es como un recordatorio. Si nosotros describimos de esta forma el electrocardiograma, siempre vamos a cometer menos errores. Es muy importante seguir esta dinámica en cada electro que veamos desde hoy y para el resto de nuestra vida. Así que bueno, vamos a comenzar con la clase número 3. Recuerden escribirme el mail a cienciaseducacion@gmail.com, así reciben su examen. Después de aprobar el examen, hacemos el certificado. La clase número 3 vamos a ver, como siempre digo, el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Por lo tanto, es muy importante saber lo que uno busca, más allá de poder hacer la descripción. Entonces, ante un paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión de larga data, que viene regularmente controlado, o sea, la mayoría de los pacientes, porque la mitad de los pacientes, sepan o no de que están con hipertensión, tienen mal controlada la medicación. Estos pacientes van a tener crecimiento de las cavidades, o sea, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y además pueden o no tener de la aurícula izquierda. Y después, con respecto a la derecha, un paciente, por ejemplo, fumador, un paciente que es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede tener crecimiento de cavidades derechas, de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces es muy importante, ante la sospecha, hacer la búsqueda adecuada de la patología en el electrocardiograma. Acá son muy importantes las derivaciones que menciono ahí, que es la derivación B1, B6 y D2. Crecimiento ventricular derecho. Bueno, hay varias características que tenemos que observar. Una es que la progresión de R en precordiales se modifica, y la transición, que está normalmente entre B3 y B4 y es de una S hacia una R, acá se, corre hacia B1, o sea, hacia la derecha. Entonces vemos que la R está alta en B1 y la S profunda en B4, B5 o B6, ¿sí? O sea, lo contrario a lo normal, a lo habitual, digamos. ¿Qué pasa? El eje también se modifica y está desviado hacia la derecha. Como vemos acá, D1 es negativo y D3 es positivo. Este eje estaría aproximadamente en 160, casi 180, porque D1 está muy negativo, ¿está bien? Así que bueno, es importante tener en cuenta esto. O sea, uno de los datos sería la R en B1, la S en B5, B6. El ancho, en realidad, en el crecimiento ventricular derecho por sobrecarga de presión, podría ser el patrón con ancho normal o con ligeramente ensanchado el QRS. Por ejemplo, en vez de que esté en menos de 0,10, esté en 0,11, ¿sí? Se considera hasta 0,12 como límite, para que ya digamos si tiene un bloqueo de rama, ¿está bien? Pero podría tener crecimiento ventricular derecho con o sin bloqueo de rama. El bloqueo de rama siempre tiene que tener el QRS más ancho, o sea, más de 0,12 milisegundos. Acá vemos además que se acompaña con una depresión del segmento ST, o sea, un infra-ST en B1 y una inversión de la onda T en las precordiales derechas. Esto ya es indicativo de una hipertrofia ventricular moderada a grave. Tiene todos los signos de crecimiento ventricular derecho severos, así que bueno, en este caso podríamos sospechar alguna patología congénita, como una tetralogía de Fallot o alguna patología que acompañe con gran crecimiento de ventrículo derecho. Vamos a ver ahora el crecimiento ventricular izquierdo, que tenemos
unos criterios básicos que se llaman de Sokolov-Lyon. Estos criterios son exactamente opuestos a los que mencionábamos recién en el crecimiento ventricular derecho. Por ejemplo, acá tenemos una S profunda en B1-B2 con una R alta en B5-B6. Esto tendría que dar un resultado si contabilizamos los cuadritos. Por ejemplo, sabemos que mide 1 milivoltio cada cuadradito de alto, cada cuadradito chiquito, cada cuadrado grande 5. Entonces, por ejemplo, si contabilizamos en el caso este específico del que estoy mostrando, en B1 hay más o menos 15 cuadraditos chiquitos y en B5-B6 hay 20 cuadraditos chiquitos, habrían 35 cuadraditos chiquitos. Estos 35 justo dan el criterio de hipertrofia ventrículo izquierdo, que sería más de 35 milivoltios de alto entre la suma de la onda S en B1-B2 con la R de B5-B6. Esto da un valor de 35 o más de milivoltios, y esto es un criterio fuerte para hipertrofia de ventrículo izquierdo. La hipertrofia de ventrículo izquierdo, como ya dijimos, es típica de los pacientes hipertensos, de los hipertensos que son tan habituales en nuestra consulta médica. Así que esto es muy importante. Bueno, también se acompañan otras características, como por ejemplo la onda T del electrocardiograma en B5-B6 va a estar con lo que se llama trastornos inespecíficos de la repolarización. Va a ser una T negativa o negativa positiva. Eso es un trastorno inespecífico de la repolarización y es típico de las que se llaman T secundarias, o sea que no son por isquemia sino por otras causas. Con respecto a la deflexión intrínsecoide, vemos que en el caso de crecimiento ventricular derecho puede estar retardada en B5-B6. La deflexión intrínsecoide es desde el comienzo de la onda Q, del QRS, los primeros dos cuadraditos, o sea 0,08 milisegundos. Ahora vamos a ver el crecimiento auricular derecho, que acá, como ya sabemos, la despolarización auricular se debe a la onda P. Entonces acá tenemos doble componente, onda P componente derecho, onda P componente izquierdo. Dijimos que el componente derecho era la primera parte de la onda P, entonces lo que vamos a ver es una onda P alta y picuda en toda la cara inferior. ¿Por qué? Porque se va a potenciar el eje de la despolarización auricular derecha. Entonces la P alta picuda es la P pulmonar. P, P, P. Esa es la regla mnemotécnica que tenemos. Está en todos los libros. Es PPP. Ya sabemos que es crecimiento auricular derecho porque es P alta picuda o puntiaguda y es pulmonar. Con respecto al crecimiento auricular izquierdo, vemos que se produce un ensanchamiento. ¿Por qué? Porque el segundo componente se retrasa. El segundo componente de la despolarización auricular o de la onda P. Como vemos acá, vemos una P mellada y positiva y negativa en B1, pero en la cara inferior en general va a ser mellada, o sea en D2, D3 y ABF, ¿sí? Vamos recordando las caras ahora. Cara inferior D2, D3 y ABF, y ahí vamos a mirar la melladura de la onda P. En este caso vamos a pensar que es un crecimiento auricular izquierdo y, por ejemplo, propio de las estenosis mitrales, por eso acá le llamamos P mellada mitral. Entonces de esta forma nos acordamos que el crecimiento auricular izquierdo es esta melladura. Bueno, acá tenemos como un resumen. Cuando vamos a ver la amplitud y la duración, o sea, vamos a ver si es ancha, o sea la duración, más de 3 cuadritos, o sea 0,12 segundos, o si es alta, mayor a 2,5 milímetros de alto o menor a 2,5 milímetros de alto. Entonces, les he puesto con rojo, básicamente,
lo que sería la P mitral, o sea, la ancha. Con respecto a esto tenemos la onda P, que tiene una duración mayor a 0,12 y un alto menos a 2,5, es un crecimiento auricular izquierdo. Y con respecto a la amplitud, o sea, al alto, cuando es más de 2,5 milímetros, que serían 2 cuadraditos y medio, y una duración normal, o sea, menos de 0,12 segundos, tenemos un crecimiento de aurícula derecha. Y ahí tenemos las dos opciones. ¿Cuándo vamos a tener un crecimiento vía auricular? Bueno, cuando la tenemos ancha y alta, ¿sí? O sea, vamos a tener más de 2,5 milímetros de alto y a su vez más de 0,12 segundos de ancho. Ese es el crecimiento vía auricular que se da en otras patologías. Lo normal es que en B1 vamos de vuelta a esta partecita. Lo normal es que en B1, o sea en el vector 1, tengamos un valor del componente negativo de 0,04, o sea, menos de un cuadradito. Este valor es importante porque cuando está más prolongado, o sea, está el componente negativo más de un cuadradito, más de 0,04, nos habla también de crecimiento auricular izquierdo. Esto es muy específico, pero quizás no tan sensible. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Este es el resumen de crecimientos auriculares, tanto derecho como izquierdo. Y recuerden que el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra, así que esto hay que buscarlo en todos los electrocardiogramas. Hay que sospecharlo. Ante un paciente con hipertensión, buscamos el crecimiento de cavidad izquierda, y ante un paciente fumador, EPOC, buscamos crecimiento de cavidades derechas. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si la P está ausente o es negativa, ¿sí? Y les voy a mostrar también la P pulmonar y la P mitral, nuevamente. Si la P está ausente y el ritmo es irregular, o sea que tenemos un ritmo donde no podemos sacar la frecuencia cardíaca con el método habitual, que sería 300, 150, 175, que ya vimos en las clases anteriores, bueno, entonces acá podemos decir que tenemos una fibrilación auricular. O sea, no hay onda P y a su vez no tenemos un ritmo regular. Esas son las dos características. ¿Y qué es la fibrilación auricular? Bueno, hay muchos focos ectópicos, o sea, focos de descarga eléctrica espontánea automática en la aurícula, sobre todo derecha, pero puede haber en la izquierda también. Y salen automáticamente, y eso es lo que se ven en el electrocardiograma como justamente una fibrilación, un tremuleo, en donde la aurícula no se contrae de una forma conjunta, sino que se va contrayendo de a poquito por pedacitos. O sea que esto va a generar trombos, por ejemplo, en la aurícula derecha, y este paciente en general debería estar anticoagulado, salvo raras excepciones. En cuanto a si la onda P, por ejemplo, es negativa en cara inferior, puede ser que sea una dextrocardia, que se llama cuando está invertido, digamos, todo lo derecho a la izquierda y así sucesivamente, o sea, y lo izquierdo a la derecha, o puede ser fisiológica si es en B1, B2, pero también puede ser que hayan errores técnicos al hacer el electrocardiograma. Entonces es muy importante tener en cuenta que debemos buscar si hay onda P negativa en las derivaciones de cara inferior, porque esto también puede ser parte de lo que es patológico. Bueno, y con respecto a la P pulmonar, ya dijimos que era la que era alta, o sea, la P pulmonar alta y picuda, es de patologías pulmonares o derechas, y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que mide más de 2,5 milímetros de alto. Con respecto a la P mitral, es ancha, o sea que lo que se prolonga es la segunda parte, porque es una P mitral, es clásico de las estenosis mitrales, pero se da en otros crecimientos auriculares de otras patologías. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que es ancha, o sea, mayor a 2,5 milímetros de ancho, pero lo importante es que serían 2 cuadraditos y medio, ¿está bien?
Bueno, haciendo un resumen de la clase de hoy, vamos a tener en cuenta que hemos visto las patologías derechas e izquierdas, o sea, los crecimientos auriculares y ventriculares derechos y crecimientos auriculares y ventriculares izquierdos. Les voy a estar mandando unos exámenes sobre crecimientos auriculares y ventriculares. Entonces ustedes tienen que poner el diagnóstico y describir todo el electro, como hemos dicho, ritmo, frecuencia, eje, PR, QRS, ST, onda T, QT, y entonces en base a eso vamos a hacer el diagnóstico cuando describamos la onda P y el PR, todo eso. Vamos a hacer el diagnóstico de crecimiento auricular, también cuando describamos la onda, el QRS, por ejemplo, en el caso de los crecimientos de ventrículos derecho e izquierdo, los criterios de Sokolov-Lyon, los criterios de S en B5, B6, R en B1, B2 para ventricular derecho. Bueno, todo eso lo van a tener que tener más o menos aceitado para poder hacer el examen práctico que les voy a enviar con los electrocardiogramas. Para la próxima clase vamos a ver todo lo que es bradiarritmia, o sea, vamos a repasar un poquito cómo es la electricidad normal desde el nódulo sinusal, pasando por el nodo AB, haz de His y rama derecha e izquierda de las de His, y de esa forma vamos a ir viendo dónde pueden estar los bloqueos o bradicardias o etcétera. Así que bueno, los espero en la clase que viene. Por favor, no dejen de mandarme el mail, así reciben su certificación, y cualquier duda también me la dejan en comentarios, que es muy importante para mí que ustedes se saquen todas las dudas. Nos vemos la próxima clase.